cuando el día inicia. Suceden cosas importantes que no las vemos. Diario El Norte ayuda a la reactivación económica de muchas familias del norte del país. Cambiamos el mundo desde el norte. Bien, el saludo muy atento a las personas que se conectan en este momento a la señal de NTV, el canal online del Grupo Corporativo El Norte, en esta mañana de viernes 19 de febrero, mañana fría y lluviosa acá en Ibarra. Vamos a hacer un contacto desde la capital. Está con nosotros Vladimir Andosilla, él es asesor legislativo y con quien vamos a tratar un tema muy interesante y es el mapa. Cómo ya se va configurando el mapa de asambleístas ya una vez que está ya casi por concluir todo el tema del escrutinio en todo el país. Un mapa que tiene pues en su contexto familiares, políticos, figuras conocidas, exfuncionarios destituidos, incluso que conforman 4 fuerzas políticas visiblemente consolidadas en el legislativo. Pero algo muy interesante y es que dentro de esas 4 fuerzas políticas, al momento de votar, ninguna alcanzaría una mayoría absoluta. ¿Cómo se configura este mapa? Precisamente de esto vamos a conversar con Vladimir Andosilla, quien ya está con nosotros en el set virtual. Bueno, ¿cuál es una primera lectura desde tu experiencia como asesor legislativo de cómo está el próximo legislativo, cómo va a actuar, qué se avisora? ¿Cuál es el escenario político ahí? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas las personas, los ciudadanos que nos escuchan en estas horas del día. Bueno, en primer lugar, como tú habías señalado, existen alrededor de 5 fuerzas políticas que tienen una gran representación. Estamos hablando de UNES, con sus alianzas que se dieron en varios sitios, de Pachacuti, al igual que con sus distintas alianzas, los socialcristianos también con varias alianzas que se dieron en provincias y creo con 1 o 2 alianzas que se establecieron, que son básicamente las 5 principales fuerzas políticas con las cuales va a estar establecidas ahí. A eso le sumamos 14 asambleístas representantes de 14 más o menos representantes de organizaciones nacionales o provinciales que se han dado. Pongo el ejemplo de Minga, en el caso de la provincia de Chimborazo, o en el caso de la provincia de Santa Elena, Unión Ecuador Unido, etcétera, etcétera. Esto nos establece, esto le obligará a la Asamblea, a los asambleístas, a generar una serie de acuerdos y de alianzas para, en primer lugar, elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional. Me estoy refiriendo a presidente, los 2 vicepresidentes y los vocales del Consejo de la Legislatura. Ahora, Vladimir, A esto se suma. sí, ahora, sí. Vladimir, también está consolidado o se podría consolidar también la fuerza política con el retorno a este escenario, a esta tribuna de la izquierda democrática. Justo tú conversabas cuál sería en este caso el primer acuerdo en el legislativo para elegir al presidente.
¿Cuáles serían las cabezas visibles? Se habla de que siempre usualmente son los asambleístas más votados, pero en este caso, ¿cuál sería la intención del legislativo arrancar con qué presidencia este nuevo periodo? A ver, en la Constitución de 1998 se establecía que quien presida sean los asambleístas más votados. Eso ya no existe en la actual Constitución. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que un representante de los bloques más votados serán los que presidan la sesión inaugural. Estamos hablando que posiblemente Pierina Correa, posiblemente Salvador Quispe, posiblemente Vilma Andrade, sean quienes presidan la asamblea en la sesión inaugural del 14 de mayo. En esa sesión inaugural se tiene que elegir a las autoridades y las comisiones de la asamblea. Si es que los acuerdos fluyen, se elegirá presidente, vicepresidente y los miembros del CAL, y las comisiones enseguida. Si los acuerdos no fluyen, posiblemente las comisiones tarden unos días más hasta que se puedan ir conformando de acuerdo a cómo se establezcan los compromisos de los políticos que se desarrollan. No hay que tener miedo a la fragmentación política. La fragmentación política genera la necesidad de que se desarrollen consensos. Y pueden haber consensos y proyectos programáticos como pueden haber consensos y proyectos coyunturales. Eso es parte de la democracia. Eso es parte de la diversidad política, cultural, social, económica que tiene el Ecuador. Nosotros nos hemos acostumbrado a cerca de 10 años de vivir con una fuerza política hegemónica, la cual tenía los suficientes votos como para determinar las normativas que se hacían. Pero también la existencia de esa fuerza política hegemónica no permitió que en los debates, que en las discusiones, que en la propia aprobación de los proyectos de ley se expresen las diversidades, se exprese la diversidad social, política del país. Las leyes son eso, las leyes son construcciones que demuestran la diversidad e identidad de los seres humanos. Los intereses de las clases, de los grupos sociales se expresan en las normas jurídicas. No son entes abstractos, no son entes puros. En las clases de derecho nos enseñan lógica jurídica, nos enseñan las normas como entes abstractos. Pero esos entes abstractos surgen de realidades concretas, surgen de correlaciones de fuerzas que se dan en un momento histórico. La actual conformación de la Asamblea Nacional surge en un momento histórico como surgió en el 2017 la actual Asamblea Nacional que sigue en funciones, que tuvo una correlación de fuerzas determinada y que en el 2018 esa correlación de fuerzas cambió, el partido hegemónico o el partido mayoritario terminó dividiéndose y eso generó una serie de pequeñas fuerzas satélites que han generado una serie de acuerdos que se han ido dando. Ahora, por un lado está UNES y su alianza con algunos movimientos políticos. Por otro lado está la alianza PSC, creo, que vendrían a ser fuerzas que podrían estar consolidadas en este sentido. Nos queda Izquierda Democrática Pachacutic, tradicionalmente movimientos que comulgan un poco con el tema de la izquierda progresista. Sin embargo, ya se evidenció una primera ruptura de un hipotético acuerdo que pudo haber previo al conteo de votos entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. ¿Hay esa ruptura? ¿Hacia dónde avanzarán estas fuerzas? ¿Hablaremos de una alianza de pronto Izquierda Democrática Pachacutic? ¿O ahí está la posibilidad de UNES de poder alcanzar mayoría con cualquiera de estos dos partidos políticos? ¿Cómo tú lo ves? Hay mucha agua que correr todavía bajo el puente. Mucho va a depender de lo que ocurra el 11 de abril en la segunda vuelta. Indudablemente el Ejecutivo va a influir de manera directa o indirecta en la conformación de los bloques, lo cual también es ético, también es correcto. Lo incorrecto, lo antiético es que se utilicen recursos del Estado ecuatoriano para establecer mayorías. Pero indudablemente el
Ejecutivo hacia el colegislador tiene intereses de manera directa o indirecta, y hay una relación de pesos y contrapesos entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, en primer lugar, hay que tener claro lo que va a ocurrir el 11 de abril. Porque una cosa será con Andrés Arauz en la presidencia y el bloque de UNES, y otra cosa será con Guillermo Lasso o Yacu Pérez en la vicepresidencia. Y pongo, en la presidencia, perdón. Y pongo Guillermo Lasso o Yacu Pérez porque la telenovela todavía tiene mucho que avanzar. El sábado domingo se proclamarán resultados, y esos resultados, antes de proclamación de resultados, tienen que resolverse un pedido que el candidato Pérez presentó, una reclamación antes de la proclamación de resultados. Y una vez proclamados resultados, los candidatos pueden impugnar la decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el tema todavía no está en firme. Lo mismo ocurre en ciertas provincias donde los márgenes entre el último asambleísta que estaría ingresando y el siguiente están muy cortos. Eso va a ocurrir. Por ejemplo, el último puesto de asambleístas en el distrito Cantones de Guayas está todavía siendo disputado. La diferencia es 2.000 votos, que personalmente creo que ya está saldada, pero todavía hay posibilidades de reconteos y todo, entre el candidato de Pachacuti y un candidato de Creo, por ejemplo. Hace pocos días, hace 2 días, 3 días, por ejemplo, UNES perdió un asambleísta y los socialcristianos ganaron otro asambleísta en Manabí. Ahora, Entonces, será muy importante también el tema de los asambleístas provinciales para poder consolidar mayoría, porque también existe cierta fragmentación en el tema de provincias, ¿no? De acuerdo al mapa legislativo, pues la parte oriental estaba pues ganada por Pachacuti, de la misma forma parte de la sierra, a diferencia de la costa, que tuvo gran votación en el tema de UNES. Entonces, ¿cuán importante será buscar en los asambleístas provinciales de estas alianzas? el tema es de que, a ver, independientemente del mapa geográfico que para la presidencia se estableció, en el ámbito de las provincias se dieron varias fragmentaciones. Por eso existen 14, 15 asambleístas de distintas organizaciones provinciales o nacionales. Les voy a poner un ejemplo. Ecuatoriano Unido, por ejemplo. Creo que el candidato Gerson Almeida creo que quedó 7º, 8º en el puesto. Pero Ecuatoriano Unido va a tener 2 asambleístas. El uno de ellos es el hijo del empresario Álvaro Noboa, por ejemplo, que ganó en Santa Elena. Democracia sí. Gustavo Larrea no ganó en ninguna provincia, pero va a tener un asambleísta. Entonces, mucho va a depender. Cierto que son fuerzas pequeñas que ni siquiera tienen la posibilidad de conformar un bloque, tendrán que unirse para conformar un bloque si desean influir en la asamblea, pero la forma en cómo está estructurada los bloques van a requerir ir construyendo mayorías de poco en poco en ciertas coyunturas. Porque no es tampoco tan fácil, o sea, la historia nos enseña cosas. Cierto que la socialdemocracia expresada en la izquierda democrática aparentemente tendría coincidencias con Pachacuti, pero también la historia nos ha demostrado que la izquierda democrática conformó una mayoría con los socialcristianos, lo que se denominó el febresborgismo. O sea, eso no está descartado. Lo que Creo y los socialcristianos hicieron es una alianza para la presidencia. Creo y socialcristianos tienen su propio proyecto en el Parlamento. En el caso de UNES, posiblemente algunos de estos partidos pequeños o movimientos provinciales terminen uniéndose a UNES porque históricamente lo han sido. Por ejemplo, en el caso de Minca, en la provincia de Chimborazo, Curicama era prefecto muy cercano al gobierno de Rafael Correa. Entonces, son cosas que van a irse dando todavía, que está todavía en juego, están mucho en juego,
Todavía están, como digo, los quiques, porque todavía los resultados no terminan de consolidarse, pero ya se está avanzando indudablemente en ciertas alianzas. Pero para consolidar esas ciertas alianzas, en primer lugar, un primer paso que tendrá que pasar es dilucidar quién gana las elecciones el 11 de abril. Queremos Un agradecer poco, a Vladimir. Sí, continúa, por favor. lo que te decía es que un poco eso va a mover el fiel de la balanza hacia uno de los bloques que se esté conformando. Queremos agradecer a Vladimir Andosilla, él es asesor parlamentario, quien está con nosotros a través de la señal virtual desde la capital, haciendo una lectura de cuál es el mapa de la Asamblea con fuerzas, pero sin una mayoría, y pues que ya se estructurará definitivamente dependiendo de lo que pase en la segunda vuelta. Sin embargo, queremos hacerle aquí ya la pregunta para cerrar la entrevista. Vladimir, cuéntanos, dentro de toda esta ley electoral, ¿existe algún partido político ganador? Yo creo que el Fortalecido, partido digamos así. político, no sé si me escucha, el partido, existe una tendencia ganadora que es indudablemente las fuerzas que apoyaron a Yacu Pérez y a Pachacuti. O sea, cierto que el candidato Arauz y UNES tienen sobre el 30% y son la primera fuerza que pasan a la segunda vuelta, pero es indudable que, a diferencia del 2017, tienen una caída en votación de cerca del 20%. Ahora, Lazo, así pase a la segunda vuelta, ha bajado cerca de 6, 7 puntos, ajá, indudablemente. E ese indudablemente triunfo, Pachacute, con inversiones distintas económicas, muy, muy por abajo de las otras dos fuerzas, alcanza casi el 20% en la votación. ese triunfo de Pachacuti, que esa consolidación obedece de pronto al 2019, a octubre del 2019. Yo creo que sí. Yo creo que el 2019 la ciudadanía, los ecuatorianos y las ecuatorianas vieron como una opción de gobierno, una opción de poder al movimiento indígena. Indudablemente el 2019 fue el cierre de un ciclo de un gobierno sumamente desprestigiado y las fuerzas políticas que sostuvieron a ese gobierno desprestigiado les pasó factura. Indudablemente, ahí hubo un acuerdo político de sostener a Lenin Moreno, por lo cual fue a Guayaquil, a, como todos ustedes conocen, pero indudablemente las fuerzas sociales que encabezaron octubre, que es el movimiento indígena, el movimiento sindical, los estudiantes y las mujeres, estuvieron tras la candidatura de Yacu Pérez, y las reivindicaciones de octubre se convirtieron en un proyecto de gobierno. Cómo esa unidad que en los hechos se dio en la candidatura de Yacu, iremos viendo cómo se consolida eso. Ustedes Y, conocen que en Imbabura, claro, por ejemplo, las fuerzas que apoyaron a Pachacuti fueron separadas, pero si sumas la votación de Pachacuti y la votación de Unidad Popular, indudablemente tienen más del 25% de votación. claro, independientemente también hablando del tema que ya lo habían, incluso en entrevista Lourdes Escriván en días anteriores, pues había dejado en claro que lo que pasó con los hechos violentos en aquel mes, pues fueron realmente infiltrados, a pesar de que también en parte no tuvo, no se vio de buena manera los hechos violentos. Sin embargo, ese movimiento indígena de pronto consolidó también al líder Yacu Pérez. El tema es que los hechos, en toda protesta pueden haber excesos, pero los excesos no pueden descalificar la esencia de la protesta. Si nos quedan los hechos violentos, estamos perdiendo la esencia de la protesta y la dinámica que se dio en la protesta. Personalmente creo que algunos partidos se quedaron en las ramas y no pudieron ver el bosque. Se quedaron en el discurso de los hechos violentos y no lograron ver cómo se fue consolidando una estructura social que surge como tercera opción. Porque si ustedes miran, Pachacuti y la izquierda democrática surgen como una tercera opción entre el correísmo y los sectores que han venido desarrollando un discurso radicalmente anticorreísta, pero desde posiciones sumamente de derecha, ¿no? O sea,
Los discursos que se levantaron en ese cuestionamiento son discursos en algunos casos sumamente peligrosos, porque se trata de exacerbar el miedo hacia el otro, hacia el diferente. A ese discurso los ecuatorianos encontraron una tercera vía que se expresó en la votación de Yacu Pérez y de la izquierda democrática. Listo, mucha tela todavía por cortar, todo dependerá de lo que pase en abril para pues ya poder avisorar un escenario más claro de cómo funcionará el legislativo, incluso de qué le espera al gobierno central. Nuevamente muchas gracias a Vladimir Andosilla desde Quito y gracias también a las personas que nos siguen a través de la señal de NTV, el canal online del Grupo Corporativo El Norte.